versículo que quiero leer en este momento. Versículo 24 en adelante dice, cuando el rey Salomón escribe que hay 7 cosas, ¿verdad?, que él no entiende, ¿verdad? Y entonces comienza a hablar de 3 cosas que son incomprensibles, hay 4, una cuarta que no entiende, 3 cosas por las que tiembla la tierra, 4 cosas que son pequeñas en la tierra, etc. Hay 3 cosas majestuosas en la marcha, etcétera, ¿no? Cuando él habla de todas esas cosas, cuando él enumera todo eso, dice en el versículo 24, 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, pueblos sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Los tejones, pueblos sin poder, que hacen su casa en la peña. Las langostas, que no tienen rey, pero salen en escuadrones. Y el lagarto, que se puede agarrar con las manos, pero está en los palacios del rey. El lagarto se está refiriendo a lo que nosotros llamamos popularmente tuqueque, ¿verdad? Que su nombre quizás sea más técnico, sea salamandra, ¿verdad? Pero él está hablando de esto. ¿Y qué está destacando el rey Salomón de estos 4 animales? Hermano, la laboriosidad, el entusiasmo que tienen para trabajar, ¿verdad? Lo que está destacando de estos 4 animalitos. Hermano, ¿cuántas hormigas ha matado usted hoy? Ni idea, ¿verdad? Usted mientras venía para acá, usted ha pasado por... Usted no está mirando, ni yo estoy mirando, ¿verdad? Para no matar a las hormigas. Sin embargo, las hormigas, ¿verdad? Tan poco importantes que son, que las pisamos, pero dice aquí la Biblia, las destaca. Dice en el versículo 24, porque son sumamente sabias, son sumamente laboriosas, pueblos sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Igualmente los tejones y las langostas, y aún la salamandra, ¿verdad? Hermanos, yo quiero preguntar algo, especialmente a los niños que están aquí. ¿De qué edad? ¿Quiénes serán los más pequeños que están acá? Quizás niños de 5, 6, 7 años. Sí, 7 años. A la pregunta para ellos, para los adolescentes y para los jóvenes, porque estamos hablando del trabajo. ¿Qué podría yo preguntarles a ellos? ¿Sabes que es una pregunta básica? ¿Cómo está su cuarto? Sí, ¿cómo está su cuarto? Porque si ese es su trabajo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo está tu cuarto de acomodado? ¿Cómo está tu cuarto de preparado? Porque si yo quiero soñar, ¿verdad? Si yo quiero pensar en buenas expectativas para mi vida, si yo quiero luchar en el futuro, hermanos, jóvenes, niños, comiencen por lo que tienen a la mano, ¿verdad? Comiencen por lo que está disponible. Sí, por lo que ustedes tienen allí a la mano, ¿verdad? Mire, hay un versículo en la Biblia que, aunque no se aplique directamente a esto, ¿verdad?, en el contexto amplio, pero en un contexto más reducido sí se puede aplicar. Es ese versículo que Jesucristo dijo mencionó en su tiempo, ¿verdad? En una de las parábolas, cuando él decía, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que ha sido fiel en lo poco puede aspirar a tener mucho, ¿verdad? Entonces, jóvenes, adolescentes, niños, comiencen por su cuarto, ¿verdad? Cuando estamos pensando en trabajo, ¿verdad? Hermano, mire, hermano, no ore mucho, ¿no? No ore mucho, yo bendigo a mi hijo y declaro que él va a tener mucho trabajo y yo no sé qué. Simplemente mándelo sí, hacer lo que tiene que hacer y punto, ¿verdad? Si él hace lo que tiene que hacer ahorita, ¿verdad?, sin mucha oración de su parte, Dios va a decir, épale, estás siendo fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho, ¿verdad? Te voy a bendecir porque estás siendo fiel en lo poco. Hermano, vamos a ir al segundo punto. El segundo punto dice, seguimos. Ok, vamos a hablar de la importancia del trabajo. Y el primer punto plantea que, hermanos, Dios lo estableció aún desde el huerto del Edén. En Génesis 2.15, esa cita que aparece allí, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la Biblia, entonces el Señor, Dios, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara
y lo cuidara. Y en el versículo 20 dice: y el hombre puso en nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Hermanos, ¿cuál fue el trabajo de Adán? Muchas personas creen, ¿verdad?, que Adán era un vago, ¿verdad? Era un vaguito allá en el huerto del Edén. O sea, Adán, bueno, tenía varios chinchorros en el huerto del Edén. Sí. Sí. Y en el huerto del Edén se inventó eso de la camaca, ¿no? ¿Saben ustedes lo que? Sí, todos saben lo que es la camaca, ¿no? De la cama a la hamaca. Sí. Entonces sí, Adán como que vivía de la cama a la hamaca. No, señor, ¿verdad? Adán trabajaba, ¿verdad? O sea, Dios le dio la orden a Adán de trabajar. Entonces, miren, dice el versículo, el capítulo 2, versículos 1 y 2, también dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Dios hizo los cielos, la tierra y las huestes angelicales, ¿verdad? Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra. Sustituyamos la palabra obra. ¿Por cuál la sustituimos? De todo el trabajo. Hermanos, Dios trabajó bastante, ¿verdad? Trabajó 6 días. Miren, Dios pudo haber creado todo como que de manera muy fácil, ¿verdad? Dios sabía cómo iba a estar su creación completa ya, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Dios pudo haber dicho: bueno, que se haga todo como lo tengo en mi mente y punto. Pero Dios, como para darnos un ejemplo a nosotros, ¿verdad? Dios, como casi de manera, no en automático, sino en modo manual, ¿verdad? Dios comenzó a hacer cada cosa, ¿verdad? Cada cosa de manera muy lenta, de manera muy meticulosa, por el camino largo. Dios agarró el camino más largo que había para hacer todas las cosas, para darnos un ejemplo, hermano, de trabajo, ¿verdad? Para darnos un ejemplo de laboriosidad, de obra. Entonces, mire, Dios lo estableció en Edén, ¿verdad? Dios trabajó 6 días. Ahora, hay algo importante, hermano. El trabajo no puede ser idealizado. ¿Sabe que muchas formas de trabajo producen autodestrucción? Mire, comenzamos en la antigüedad. Cuando el hombre comenzó a hacer la máxima obra de ingeniería que se conocía en ese tiempo, ¿verdad? Ya, aparte del Arca de Noé, ¿cuál fue la segunda obra de ingeniería más grande que se hizo en ese momento? La Torre de Babel. ¿Cuál? La Torre de Babel. Ah, la Torre de Babel. Sí, la Torre de Babel. Mire, ¿qué sucedió? Según lo que cuenta la Biblia, la Torre de Babel era una forma de competir con Dios. Ellos querían alcanzar el cielo, ¿verdad? Y Dios dijo: bueno, estos están locos, ¿verdad? Para que no pierdan más el tiempo en algo vago, en algo que no tiene sentido, voy a confundir sus lenguas, porque no tenía sentido, ¿verdad?, lo que ellos estaban haciendo, y simplemente confundió sus lenguas y allí se acabó. Hasta allí llegó la Torre de Babel, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué el trabajo no puede ser idealizado? ¿Por qué el trabajo no es, como se dice por allí, la panacea que cura todos los males? Es decir, ¿por qué el trabajo no puede ser idealizado? Bueno, porque el trabajo, por un lado, no es un medio de salvación, por ejemplo, ¿no? El trabajo no sirve para mediar entre Dios y el hombre. El trabajo no libra a nadie del pecado, ni produce una nueva creación. Ojo, ¿no? El trabajo no puede hacer ninguna de esas cosas. Pero Dios dio el trabajo para que el hombre, en cierto modo, el tiempo lo invirtiera, para que el hombre se sintiera digno, ¿verdad? Entonces el trabajo dignifica. El trabajo dignifica, ¿verdad? Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Claro, muchas veces los hombres lo vuelven muy bajo cuando utilizan el trabajo o el medio para alcanzar el trabajo y buscan, bueno, vamos a decirlo en criollo, ¿verdad? La operación colchón, ¿verdad? Ese es un medio de que la persona que utiliza ese recurso pierde su dignidad, la entrega. La persona que trabaja porque, bueno, si trabajas para mí, tienes que votar por mí, por ejemplo, ¿no? Ese es un medio que cuando el hombre lo utiliza, pierde su dignidad. Entonces, cuando alguien está en un lugar de trabajo, pero está
eh,